Le damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio que nació en pandemia para apoyar a la industria del libro y que hoy, gracias a todos ustedes, empieza a consolidarse como un pasaporte sin fronteras para el libro chileno e iberoamericano. Agradecemos nuestra actividad a Editorial Flamboyant y los dejamos ahora con la presentación del libro Plantas domesticadas y otros mutantes de Alberto Montt. Nos acompaña junto a Constanza Mequis, presidenta de IBE Latinoamérica y Caribe, y Patricia Martín, directora editorial de Editorial Flamboyant. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gracias. A Hola, hola. vosotros. Faltó nombrar a Iván Alberto. Muñoz, que es el verdadero autor. Yo soy solamente un colado ahí que meto la cuchara, pero Iván Bueno, es el... no te creas, ¿eh? Yo creo que es evidente que falta el autor, que es el que escribe el texto, pero yo creo que esto es un trabajo bastante al 50% de autoría, porque sin tus ilustraciones tampoco habría libro. Y entonces, o sea, es muy... Y en este libro en particular, la autoría del ilustrador es muy importante. O sea que... Se agradece. Es así. Y No me invento nada. Y me llena de orgullo, ¿eh? Te digo porque el libro me encanta. Fue un placer trabajarlo. Porque, viste, no sé si a todo el mundo le pasa. A mí sí me pasa que de repente hago libros, trabajo, y Constanza debe tener más experiencia en esto. Que termino los libros y después los miro de reojo y los odio. Quizás porque invertí demasiado tiempo o porque estuvieron ahí mucho rato rondando la cabeza. Pero después uno solo quiere deshacerse de esos libros. En cambio, a mí, cada vez que miro, me doy la vuelta, veo algo en redes, es como, qué lindo haber estado aquí. Qué bien. Constanza, en teoría, esta charla empezaba con tu presentación. A mí me han dado un texto para presentarte. ¿Sí? ¿Te parece que lo hagamos así o que ya hemos empezado a hablar Sí, con Alberto? Sí, así... no, vamos directamente. Yo quería decir que cuando pensamos en Alberto para hacer este libro, lo que queríamos un ilustrador que supiera captar o sea, un tema tan complicado y tan difícil de explicar y bajar a edades tempranas, un tema como es el tema este de la domesticación de las plantas y Mendel y todo esto, ¿no? Y queríamos darle una clave de humor y una vuelta a lo que es el álbum ilustrado de divulgación, ¿no? Y lo tuvimos clarísimo y siempre me acordaré, hacemos reuniones en la editorial donde explicamos los proyectos que tenemos y con quién nos gustaría ilustrarlo, y cuando dijimos Alberto Montt, todo el mundo dijo, así. Pero es que todavía yo no imaginaba lo conocido que es Alberto, o sea, aún más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque muchas personas con las que hemos trabajado después o decimos que trabajamos con Alberto Montt, es súper conocido mucho en América Latina y cada vez más en España, ¿no? Entonces esto también ha sido como, bueno, algún buen ojo tendremos, ¿no? En la editorial como para fichar a gente con este recorrido y todo esto, ¿no? Y prueba está, a mí el libro también me gusta mucho, lo hemos hecho nosotras y evidentemente nos gusta. Además fue un libro que nos costó mucho tiempo, yo diría unos 2 años, acabar de dar con el texto adecuado. Ilustrarlo no costó tanto. Y después, antes de publicarlo en español, ya se había vendido a 6 idiomas, ¿no, Alberto? Exactamente. Y esto es, no os podéis imaginar la alegría que da que un libro que piensas, que publicas, que trabajas con el autor, con el ilustrador, antes de que tú lo publiques en España, que es nuestro mercado principal, y lo puedas exportar, ya sea publicado en otras lenguas, ¿no? Y esto, la verdad es que ha sido un libro que costó de hacer, pero que nos ha dado muchas alegrías. No sé, sí, me pasa igual. De hecho, cuando comencé a recibir noticias de las publicaciones en otros idiomas, para mí fue una sorpresa gratísima, pero de locura, porque efectivamente no habíamos terminado el libro y ya llegaban los mails diciendo, mira, vamos a estar en, no sé,
Rusia, o Suecia, y para mí es una maravilla. Además que, ya hablando desde el ego absoluto, para mi currículo es maravilloso, porque Ya. puedo decir, mira, yo he publicado libros en ruso, he publicado libros... No, pero la verdad es que yo creo que es un libro muy original. Nosotras nos dedicamos mucho a la venta de derechos, pero no siempre las cosas salen bien, ni salen como quieres, ¿no? Y a mí me encantaría que todos los libros que hacemos fueran así. Y yo digo porque como haremos más libros, igual no siempre es así, Alberto, que tampoco es la cosa, pero que para nosotros es importante, ¿no? Y en este caso, ya te digo, eran ver el libro acabado, que es bonito, es ver el libro con las ilustraciones que quieres que sean y además que le acompañe este éxito, ¿no? de ventas de derechos, ¿no? que está muy bien. Así. Absolutamente. Yo Y creo, dime. no, te iba a decir que yo creo que, que tiene que ver con que el tema es muy sorpresivo, ¿no? Tiene un título que es muy, muy llamativo, que es cuando pones la palabra mutantes, y es perfecto para la divulgación científica, para chicos y chicas, ¿no? Para niños y niñas, en el sentido en que es cuando te encuentras con esta idea de que lo mutante es nuestro día a día, empiezas a ver lo cotidiano desde la magia. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando recibí el texto? Cuando te das cuenta que la genética es parte de cada almuerzo, la vida se vuelve alucinante, que es justo lo que a mí me interesa, que por ejemplo mi hija, que tiene 10 años, que es fanática de este tipo de libros y este libro de textos y este libro es libro de cabecera, que te das cuenta que no necesitas buscar magia afuera, ¿no? Es lo lindo de la ciencia, que te dice, mira, el mundo en el que vives es lo suficientemente mágico como para como para tener todo el campo toda tu vida para investigarlo y aún así no abarcarlo. Y generar curiosidad en gente tan chica, de tan corta edad, me parece que es la gran gracia de este libro, que es una puerta de entrada. Constanza, que no te he presentado, que Constanza es la presidenta del IBI de Chile y de Fundación Palabra y de la sección IBI Latinoamérica y el Caribe. Así es. Gracias por estar en esta charla. Yo imagino que has tenido la oportunidad de ver el libro. Sí, sí, bueno, mil gracias por la invitación, Patricia, de estar acompañada aquí con Alberto y este libro tan maravilloso. A mí me atrapó en una primera instancia, porque claro, es un libro que interactúa todo el tiempo con el lector. Te invita, entonces desde la introducción que es conversada, ¿no? Te hace preguntas interesantes y bueno, yo quisiera inicialmente también darle un valor muy especial al índice, ¿ah? Este índice que es tan cálido, abrazador, un árbol con múltiples brotes y caminos para ser transitados. Claro, como bibliotecaria, la bibliotecaria siempre nos llega un libro interesante y empezamos a recorrerlo. Y en primera instancia para mí el índice, porque en el índice está ahí el autor, los autores que han hecho una síntesis de su trabajo y ahí uno puede interpretar con pasión los alcances que tiene la obra y con ese olfateo yo ya vislumbro la riqueza o la pobreza de un libro. Y bueno, igual me voy en segunda instancia a ver si tiene bibliografía. Ahí ya aplaudo, ¿no es cierto? Porque ahí hay otro pozo de sabiduría y que te da cuenta si el libro es riguroso, actualizado, fidedigno. Y por último, claro, revisar si tiene índice. Y en este caso, este libro también incluye un índice temático. Entonces, claro, en estos 3 puntos, virtudes, ¿no? A mí se me elevó inmediatamente el libro, ya que
contiene estas características que para una bibliotecaria, como mencionaba, es importante. Pero por cierto, este es una delicia de libro, álbum informativo. Porque, claro, a mí me gustaría preguntarles a los autores, a Muñoz y Montt, y qué pensaron cuando crearon este libro, ¿no? Porque enseñar, instruir, transmitir una ideología, o más bien abrir los ojos, conmover y entretenerse. Teresa Horta-Bova, que es una experta checoslovaca, dice: los mejores libros, álbumes de no ficción mezclan ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces este libro es una gran invitación para pensar, ¿no es cierto?, acerca, y están en las páginas iniciales que te dice, bueno, a ver, hacer una lista de compra, y claro, hacer una lista de compra de los vegetales que tú podrías comprar, y empecé a pensar qué podría poner en mi canasta. Y claro, pensé en lo más tradicional, lo infaltable, los tomates, y ahí me fui al poema de la Elsa Bornemann, que dice: ¡ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó a la fuente sobre la ensalada recién preparada. Bueno, siguiendo con los tomates, bueno, ¿qué otros elementos podría incluir? Tal vez algo más exótico, la yuca, cúrcuma, el rabanito picante, a ver, un mango, una maracuyá, en fin, bueno, el perejil, todas las frutas de nombre tienen esta sonoridad y sabores tan intensos que te invitan, ¿no es cierto?, en este caso a jugar con los sonidos y al mismo tiempo imaginar distintas experiencias de sabores. Imagínense ustedes con este libro que te invitan a los niños a hacer este experimento fascinante, niñas y niñas anotando sus gustos. Y bueno, recorro el libro y llego a una página que me interesó mucho, que se relaciona con los 12 imprescindibles, las 12 especies vegetales comestibles que más se producen en el mundo. Y claro, me detengo en el choclo, ¿ya? Y que, bueno, ha estado, nos dice, 7000 años presentes en Mesoamérica, y los quechuas le llamaban choclo, y tiene en la lengua taina el maíz que se volvía poesía y se denominaba como lo que sustenta la vida, el choclo. Y nos dice este libro, bueno, cómo se dice choclo en distintos lugares de Latinoamérica: elote en México, mazorca en Colombia, jojote en Venezuela. Bueno, y claro, uno juega con este mundo de las palabras. La Fundación Palabra, la última Instagram, aparece choclo, y esta relación con lo lúdico, la cultura popular, el choclo. En Chile decimos achoclonarnos, ¿ah? Cuando estamos todos juntos, ¿no?, como en esta pantalla, que estamos muchos, ¿no? O bien, bueno, desgranar el choclo, la choclera. Y bueno, como ven, este libro son las plantas los protagonistas, y otro de los valores que yo quisiera destacar, bueno, la paleta de colores, las ilustraciones tan expresivas, llenas de texturas, carácter y humor, configuran una historia de las plantas en la que los humanos, si bien aparecen de manera relevante desde la ciencia, esta es la historia, la información y la evolución de las plantas, y desde la tierra, sus orígenes y naturaleza, es donde emerge este libro, álbum informativo. Y en esta estructura del libro, así como todo su universo visual, Montt, con
sus ilustraciones llenas de histrionismo, de colores tan agradables y también con mucho carácter. Uno ve cómo están representados los colores de la naturaleza, que logran también a través del humor tan característico por este gran y famoso artista potenciar el protagonismo ¿sí? y la importancia de las plantas en las cuales convivimos. Y desde este humor, o desde el humor donde quiero pasarme hacia la otra vereda, ¿no es cierto?, que es la ciencia, y me parece maravillosa esta dupla, ciencia y humor, y claro, está este gran doctor, ¿no? Muñoz, doctor en biología, que logra entregarnos los contenidos que pueden parecer áridos o difíciles en un lenguaje ameno, cercano, atractivo, y que permite, ya lo mencionaba tú y Alberto, que pueda ser leído y abrir esta curiosidad y extrañeza. Y entonces, maravilloso tener un relato científico de la mano y la pluma de Montt y Muñoz. Sí, creo que bueno, todas estas páginas son muy evocativas y para todos los sentidos, te genera como esto multisensorial, que nos hablan los 5 sentidos, pero podemos encontrar 53 sentidos, ¿no? El sentido del tiempo, el paso de las estaciones, el sentido del color, en fin, y bueno, obviamente que en este libro habitan otros personajes, aparte de las plantas, que son personajes secundarios y que son los que observan, los científicos, las científicas, que se detuvieron en el reino vegetal y dedicaron su vida a observarlo, registrarlo, pensarlo. Y claro, Darwin, Mendel, y aquí yo les muestro algo muy bonito, que dice Mendel es un acucioso observando todo lo pequeño, ¿no es cierto? Y quiero quedarme con este mensaje que funciona como título de unas páginas de este libro, que es observar, observar, observar. Porque si nosotros, ¿no es cierto?, observamos, podemos después apreciar, podemos reflexionar, podemos jugar, podemos seguir leyendo, seguir indagando. Y entonces, claro, también este libro tiene un tamaño recorrible que uno puede transitar. Entonces, claro, felicitaciones enormes a la editorial Flamboyant, a ti, Patricia, porque como directora editorial te la jugaste y has hecho una obra maravillosa. Y no sé si tengo unos minutos, pero para cerrar me encantaría compartirles una pequeña experiencia que tuve con el mundo de la naturaleza, con los frutos. Yo vivo a orillas del parque forestal y a mí me despierta muy temprano un coro de alondras, y caminando recientemente, de repente me encuentro con este fruto, no sé si ustedes lo ven, ¿ya? Tremendo fruto, yo no podía creer, ¿no? La dimensión, y bueno, esa es una gran invitación, ¿no es cierto? Como, bueno, a partir de este encuentro, ¿no es cierto?, la curiosidad que te genera a encontrarse con un fruto como este, bueno, llegar, bueno, es un árbol, la araucaria australiano, un árbol sagrado, y que, bueno, a partir de sus semillas, aquí les muestro la semilla, bunya le dicen, se puede hacer pan, ¿no? Y bueno, se puede, a partir, ¿no es cierto?, de este fruto, ¿no?, llegar a lo mejor a nuestra araucaria, y a nuestra araucaria, bueno, Neruda le hizo un poema precioso, y que un breve fragmento para terminar, que dice: árbol nutricio, entrégame tu resistencia, el rostro y las raíces firmes, araucaria, araucana, aquí me tienes. Así que felicidades y muchas gracias.
por esta belleza de libro que hoy día nos acompaña y que va a estar cerca de tantas familias, niños y niñas y jóvenes. En fin, es un libro para todas las edades. Así que muchísimas gracias. Gracias. Es que has abierto tantos temas ahora que yo estaba pensando que me entran muchas ganas de hablar de muchas cosas y tampoco quiero... Creo que lo más interesante es lo que va a decir Alberto, vamos. Pero yo también quería decir que, aparte de gracias, cuando hablamos de que un álbum ilustrado hay un autor que escribe el texto, hay un ilustrador que para mí en un álbum ilustrado siempre tiene que tener una autoría muy importante, tiene que tener el 50% del peso. También hay un equipo detrás de Flamboyant donde se ha trabajado mucho todo lo que es texto, que lo ha hecho Paula, que es la editora, que ella hizo un trabajo de editing maravilloso y ahora tardaré 10 segundos en explicarlo. Y después Eura, que trabajó muy cerca de Alberto, de forma casi diaria, ¿no? Es decir, que todo el equipo realmente es como muy importante desde el principio de la editorial hasta, porque al final la que menos hago soy yo, en realidad, que soy la que hago un poco de coordinadora y voy detrás estirando y apoyando, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que cuando haces un álbum de divulgación, y especialmente este tema que es tan árido, en realidad, porque empezamos a hablar de plantas que se domestican, pero tienes que hablar de Mendel, y Mendel es muy complicado de explicar, ¿no? Entonces, lo que haces cuando, al menos lo que creo que con Alberto ya fue desde el principio, es que tú abres una puerta, o sea, tú muestras una parte y luego los niños, los lectores, serán ellos los que van a investigar si lo desean, ¿no? Pero esta puerta la abres pues con un ilustrador, con un texto muy trabajado que se tiene que alejar de palabrejas científicas, de términos que no se comprenden y buscar de qué forma lo haces fácil de entender, o sea, de leer y de que te fascine este tema, ¿no? Porque al final Alberto decía que la magia está en la ciencia y en el día a día, y es verdad. Lo que pasa es que, claro, todo esto tiene que tener una historia detrás que la puedas explicar, y esto es lo complicado, ¿no? Pero bueno, yo te digo que este es los libros de divulgación, si tú quieres ser estricto y quieres ser científico, tiene que haber mucho trabajo de investigación detrás, mucho editing, y la verdad es que Ivo, que es un gran científico, o sea, da las bases del conocimiento, y nuestro esfuerzo fue siempre hacer que fuera un libro divertido, que se entendiera y que al final apuntara a temas que luego los niños quisieran investigar por su cuenta, ¿no? Y también os lo contaba Alberto, que cuando yo me acuerdo de la primera reunión que hicimos, que la hicimos así, porque era justo antes de la pandemia, Alberto, que tenías que venir a Europa y creo que no has podido venir, ¿no? Y él dijo, ese es justo el tipo de libro que quiero que mi hija lea. Y la verdad es que esto es lo que queremos al final, ¿no? Queremos hacer libros que despierten la curiosidad, el interés, y al final no puede ser un libro aburrido, tiene que ser un libro divertido para poder así, ¿no? Y luego, claro, Alberto tiene un sentido de humor muy especial, ¿no? Y así. O sea, Sí, a mí me pasa con estos libros que obviamente Laura, mi hija, es muy lectora. Es de esas malditas niñas que les dices a dormir y tienes que controlarla toda la noche porque está debajo de las cobijas con una linterna. Em, y ella ama mucho la literatura en general, pero le vuelve loca conocer, ¿no? Entender. Y luego eso me vuelve loco a mí porque siempre tiene preguntas que yo no puedo responder. ya. Y, y en general, y retomando algo que dijo Constanza al principio, cuando hablaba de la cromática y de cómo nos enfrentamos a esto, siempre nos vamos a quedar cortos con respecto a la naturaleza, ¿no? En términos cromáticos, porque yo tuve la suerte de crecer en el bosque subtropical húmedo ecuatoriano, que es básicamente selva, en donde tú caminas una cuadra y te encuentras con 5.500 especies de plantas, 350 frutos de diversos colores, y donde estás todo el tiempo siendo apabullado por ese color, y no solo el color, por los olores, por la sensación táctil, no solo de las plantas, sino de lo que expelen distintas humedades. Entonces, cuando uno hace un libro, por lo menos en mi caso, cuando hago un libro y dibujo plantas, estoy tratando de emular eso que yo viví de niño,
y al mismo tiempo es muy frustrante porque siempre me quedo corto. Siempre es cuestión de ir un día al mercado, ¿no? A la Vega Central en nuestro Santiago, y te das cuenta de que la cantidad de verdes son inabarcables en una ilustración. Y eso para mí es lo que uno trata de hacer con este tipo de libros, y es decirle, mira, te estoy dando la punta del iceberg de lo que es o de lo que puede convertirse tu experiencia en este mundo. Porque conversábamos antes de entrar aquí, del tema de Patricia decía que su razón de vida es la felicidad, y yo me burlaba un poco de que odio a la gente feliz todo el tiempo. Y es mentira, a mí me hace muy feliz este tipo de cosas, ¿no? Me hace muy feliz. Hoy día, mi día se convirtió en mágico cuando vi el fruto que mostraste, Constanza, Sí. por ejemplo. Bueno, es que luego está el tema del concepto que es la felicidad, ¿no? Que sí que esto Exacto. para cada uno. Exacto. Entonces, absolutamente. Entonces, y es una felicidad que tú puedes tomarla desde muchos sentidos. Hay gente para la cual la tristeza puede ser muy feliz. De hecho, si no, no se escribirían boleros, digamos, ¿no? Y para otros viene por el color, para otros viene por el texto, para otros viene desde el conocimiento, para otros viene desde el absurdo. Y yo creo que este libro tiene un poco de todo eso. ¿No? Tiene un poco de todo eso. Y cuando hablamos, yo creo que el español es el idioma que se habla en la geografía más amplia en el mundo. Creo que no hay ningún otro idioma que se hable en un espacio tan extendido como el español, ¿no? Que está en toda Latinoamérica, está en la península. Y al mismo tiempo, el español también es una muestra de cuán diversos podemos ser. Y de hecho, elote, choclo, mazorca, es exactamente ese ejemplo. Y siempre me río de que tú puedes llevar a un joven de Punta Arenas y lo juntas con un joven de Murcia, y a pesar de que van a entender el 22% de las palabras, porque los malditos jóvenes hablan todos rarísimo, van a poder comunicarse. Y, por ejemplo, a mí me encanta en Latinoamérica la palomita de maíz, que cada país tiene su propio nombre. Está paloma de maíz, está cotufa, está canchita, está canguil, está popcorn, y es maravilloso porque es exactamente lo que pasa con las plantas, ¿no? Ese de que se va moviendo poco a poco, va cambiando, y a pesar de que la primera mazorca era más cercana a un trigo que a lo que lo conocemos ahora, sigue siendo maíz. Y a mí eso me fascina haber sido parte de eso, de ser, porque yo entiendo la importancia del libro, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que el libro sea solamente la puerta de entrada para cualquier tema. El resto depende de ti, de la niña y el niño y los padres, que hay que estar muy, muy conscientes de que la educación de los niños es el impulso que pueden dar los padres a que recorran esos caminos. Y desde esa perspectiva creo que es un libro que también nos pega a nosotros como adultos. También vamos a descubrir muchísimo que no teníamos idea y que nos puede interesar. Entonces, haber sido parte de este libro para mí es genial. Bueno, esto es lo que también intentaba explicar antes que hablaba, porque cuando haces álbum de divulgación tenemos un objeto que es limitado. O sea, Alberto se siente limitado por la gama de colores, pero es un espacio físico que es el que es. Y además, si queremos que los niños realmente se acerquen a este tipo de libros, no pueden ser larguísimos y pesadísimos, tiene que ser una cosa que sea atractiva, ¿no? Y como editorial o como fabricadores de este libro, solo podemos pretender abrir una puerta para aquel que esté interesado pueda seguir y pueda investigar, ¿no? Además, el tema de la divulgación científica es un poco complicada porque enseguida se complica mucho, ¿sabes? Nosotros haciendo este libro, yo recuerdo que llegábamos a Mendel y nos bloqueábamos, ¿no? Porque es muy complejo el tema de Mendel, y si no lo explicas tampoco puedes explicar la evolución de las especies, de las plantas, ¿no? Y conseguir la manera de decir, lo voy a mostrar, lo voy a enseñar,
tengo que ser riguroso, pero además tampoco puedo ir mucho más allá, a no ser que el propio lector quiera hacerlo, ¿no? Y Claro. es una cosa complicada. O sea, Y yo creo que es muy poco, es muy ricitos de oro el tema de los libros de divulgación científica, en términos de que es muy fácil tenerlo muy caliente o muy frío. ¿No? Encontrar la sopa a la temperatura correcta, porque claro, lo que dice Patricia, cuando comienzas a hablar de genética, ¿y por qué no le pongo un pequeño dato más? Y puede que ese pequeño dato más sea el que haga que tú te alejes del libro. Entonces, y ahí hay un trabajo de edición que es fantástico y lo nombramos, o sea, hablamos de Paula y Eura también, que fue la diseñadora, que Están yo por creo aquí, que ¿eh? la sufrieron conmigo también, porque yo dibujaba algo y de repente era como, oye, pero nos falta espacio para el texto, o nos sobra espacio para el texto, y era como, pero ¿cómo? ¿Qué más texto? ¿Qué menos texto? O un caso puntual que terminó en ilustración que me gustó mucho, y al tiempo después nos dimos cuenta de que el momento que el científico había hablado de ese tema, era mucho más joven y yo lo había hecho ya cano. Entonces tuvimos que... Entonces es como una especie de... Un libro, en este sentido, es muy de malabares, ¿no? Está el diseño por un lado, que es importantísimo, está la edición del texto, está lo que quiere decir el autor, está lo que puede decir el ilustrador, y es un juego de perillas. Y entonces es un poco lo que pasa con las películas. No sé si les pasa a ustedes que van al cine y dicen, ¿cómo demonios el director logró hacer una película? Son tantos elementos que hasta la película más mala termina siendo impresionante, ¿no? Porque es ese manejo de perillitas, de mover, de subir el tono, bajar el tono, a mí me parece glorioso. Y creo que en este caso me atrevo a decir que se armó un equipo muy lindo de trabajo. Hoy quisiera, viendo el libro, hay una parte que me parece muy interesante, que descubrí en la parte inferior, que hay dos mujeres que conversan, que copuchean, decimos en Chile, acerca de la ciencia con especial humor. Me pareció genial tenerlas presentes, porque comentan todo el mundo de la ciencia con mucha gracia, así que eso es otro aporte que se me había olvidado comentarlo. Muy bien. Bueno, estos son recursos también, Sí. yo creo que por un lado, o sea, son recursos que tienen sentido del humor y hacen que el libro sea más divertido. Yo no sé cómo surgieron, Alberto, estos personajes, si los pensamos desde el principio o lo fueron ¿Me estás saliendo. preguntando en serio que yo recuerde algo? No, es imposible. No, Es imposible vale. que recuerde de dónde salió. Igual. Yo creo que es bastante brillante, entonces me atrevo a decir que salió de su lado. Entonces, bueno, puede ser, porque además yo digo que la gente que está en Flamboyant son muy brillantes y así. Yo creo que también, que al final decidimos hacer... Pero eso te permite jerarquizar información que igual, es lo que decíamos, como tienes el espacio limitado, la página es lo que es y la medida es lo que es, no puedes hacer un libro gigante ni con 90 páginas, que al principio, yo si no recuerdo mal, cuando yo este texto lo leímos por primera vez, era para hacer una Biblia, o sea, era larguísimo. Y fue una cosa que al final tuvimos que hacer mucho trabajo de edición, de hecho, para poder bajar a esto y convertirlo en lo que es un álbum de divulgación, ¿no? Entonces, bueno, tienes el espacio que tienes, la información no siempre es importante a todos los niveles, y esto en la ilustración creo que hemos conseguido explicarlo, ¿no? Que hay diferentes niveles de información y que se recibe de diferentes maneras, ¿no? Así como decides una página doble o un cuarto de página, añadir dos personajes que van haciendo broma, pero introducen otros temas que igual no están en el texto principal, pues esto es un recurso así. Muy bien. Así. ¿Qué más? Yo no sé, a mí me da miedo el tiempo y no sé si alguien tenga preguntas, quizá valga la pena abrir la conversación para todos quienes... Bueno, ya está abierta por lo que veo yo. Y no sé si hay alguien que está controlando esto, no tengo ni idea. Siempre hay alguien controlando. Sí, ¿no? Siempre controlan de alguna forma. Sí. Entonces, eso es algo que ya he aprendido.
Entonces, ¿sabes? Un poco haciendo un paréntesis y ya metiéndonos a política. Creo que mientras más niños entiendan cómo funciona la ciencia, menos gente antivacunas vamos a tener. Y eso es buenísimo. No lo sé, la verdad. Esto, a ver, bueno, algunas Por lo menos veces... en Chile pasó, pasa que hubo un momento en que las ciencias se dejaron en segundo plano. Hubo incluso intentos gubernamentales de que los niños recibieran menos ciencia en clases. Y me parece que eso siempre va a ser un error. Ya sea para que decías lo uno o lo otro, tal y como hablábamos con respecto a las vacunas. Puede ser que leas y tienes razón, puede ser que con más conocimiento científico la gente decía, no, sabes que lo de la vacuna no va, pero que por último tenga el conocimiento de base, ¿no? Creo que al final esa es Claro, yo creo que el conocimiento es tan vasto que es muy complicado Bueno, claro, también lo decía en algún momento de la charla, ¿no? Que en algún momento tienes que prescindir de información. Entonces, es imposible, y menos desde nuestros oficios, que, a ver, el que sabe aquí es Iván Muñoz, no es Claro. ni la editorial ni el ilustrador. O sea que al final sí que hay un trabajo de que él tiene que decir, pero claro, dices, con esto, con el libro ya hacemos un tanto por ciento de información que es muy pequeñita. Y luego, claro, el campo de lo que es la evolución de las especies, de las plantas, la genética, no sé qué, o sea, es una locura. Y tal. Entonces, claro, pasa con lo de las vacunas. Al final, yo como persona, yo digo, me parece las vacunas el mejor acierto de la humanidad en cualquier campo de la salud, porque para mí la prevención es lo más importante del mundo, ¿no? Claro. Pero yo me pongo una vacuna que yo no tengo ni idea de cómo va a funcionar. Y me tengo que fiar y tengo que hacer un acto de fe, ¿sabes? O sea, al final es así, ¿no? Entonces dices... Pero es que eso es lo Yo qué sé. maravilloso. Eso es No lo lo sé. maravilloso, porque cuando, incluso, es muy loco y eso lo puedes traducir a cualquier cosa. Por ejemplo, cuando dicen, esto mide 1 metro. O Ah, sea, claro. yo nunca me he puesto y esto es pura ciencia al final, yo nunca me he puesto a medir todas las reglas que están en mi casa a ver si realmente coinciden. Entonces uno constantemente está teniendo esos actos de fe, tal como tú dices, Patricia, Sí. pero uno tiene cuando a mí me pasa que agarro el texto del autor, en este caso, del maestro Muñoz, y leo lo que él escribió, yo estoy volcando en él mi confianza en decir, ya, él lo hizo seriamente y no investigó 4 libros. No, 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 no. Él pasó su vida investigando este asunto. Por No, lo no. tanto, Y doy fe, ¿eh? O sea, es un investigador. absolutamente. Doy fe. Entonces O tú sea, dices, si es que él me dice que el tomate es rosado, yo voy a creerlo, porque sé que el tipo sabe más que yo respecto a ese tema. Y a pesar de que yo lo vea rojo, después él tendrá los argumentos para contrarrestar mi postura. Entonces, creo que los niños y niñas en general, que tienen un acercamiento a la curiosidad, no me importa cuál sea el final de esa curiosidad, ¿no? Si incluso si el final de esa curiosidad es erróneo, entre comillas, es un proceso personal. Y ahí es donde encuentro yo la validez de este tipo de libros de divulgación, que te invitan a recorrer, ¿no? Es muy distinta la información que te llega cuando tú eres un ser pasivo a la que te llega cuando eres un ser activo. Y insisto, prefiero a alguien que tome decisiones erradas después de haber recorrido el camino que alguien que las toma correctas sin habérselo cuestionado, porque eso es suerte. Y creo que mientras menos dejemos nuestras vidas a la suerte y tratemos de tener, por último, la sensación falsa del control, ¿no? Hacerles ya. entender a niños y niñas que ellos son dueños de una parte de su destino. Tampoco nos vamos a hacer Bueno, los sí. Deepak Chopra acá. Claro. Una pequeña parte de su destino, pero que esa pequeña parte de su destino sea con su propio poder, ¿no? Y luego, bueno, vienen todo el resto de elementos que ya todos sabemos que van a terminar destruyendo sus vidas como la de todo el mundo, pero por lo menos eso. Y yo cada vez que pueda y tenga oportunidad de jugar a eso, porque en general cada vez hago menos libros para otra gente con textos de otros.
Y creo que esto es justamente lo que yo quiero hacer cuando me uno a grupos de gente para trabajar. Libros que se vuelvan espacios, que no sean solamente papel y tinta. Sí, una invitación, Alberto, maravilloso a esta lengua de la curiosidad, lenguaje, que son las preguntas, y asombrarse. Eso, esto es lo que genera un libro de esta naturaleza, así que muy bien. Sí, sí. Entonces, yo también quería, me hace mucha gracia cuando hablas de esta forma, sin ser tan poeta como tú, pero no sé qué, os puedo decir que el equipo editorial de Flamboyant somos unas personas bastante, yo no sé cómo lo llamáis en Chile, frikis, ¿se entiende? Sí, Que es alguien se como entiende muy, perfecto. un friki, ¿no? De estas cosas, ¿no? Y entonces siempre También le estamos con decimos los... obsesivo acá. Bueno, en plan simpático, digamos, porque tampoco estamos... Pero bueno, que siempre estás buscando, ¿no? Cosas que te provocan curiosidad y todo esto. Y claro, siempre mi temor, como directora editorial, digamos, ahora que yo digo, oye, a ver si hago libros que al final a los niños no les importan, porque si yo tengo la locura de que yo quiero hacer un libro, yo que sé, uno que he comprado recientemente, pero lo tenía en la cabeza, que era hablar de casas de los animales, o sea, que los animales construían casas, no sé qué, y era como mi obsesión. Yo digo, soy un poco friki, pues yo quiero hacer este libro y tal. Y luego, claro, dices, bueno, no sé si un libro de plantas mutantes puede interesar, pero que yo también pienso que ahí está el tema de la autoría, o sea, de cuando tú consigues que un autor escriba un texto de manera que pueda llegar a los niños y le das con la ilustración esta vuelta, porque Alberto, este libro con otra ilustración no hubiese funcionado. Pues yo creo que la ilustración de Alberto lo que haces tú es darle un sentido del humor, ver que es un libro que es distinto. O sea, ya es un lenguaje que tú puedes acercarte al lector, ¿no? Porque al final haces el libro, lo pones en el mercado y tienes que venderlo. Y esto Claro. no es tan fácil, ¿no? Y entonces, o sea, acercar la divulgación tienes que buscar autores como tú que se hagan, o sea, que tengan el mismo interés, que sean igual de frikis que tú, en cierto sentido, ¿no? De que les interesen estos temas, que lo vean, bueno, que lo vean de forma más o menos conjunta y ilustren para atraer después a los lectores, ¿no? Porque al final podemos hacer muchos libros, si no hay ningún niño que lo quiera leer, ¿sabes? Ni lo quiera comprar, ¿no? Entonces, el tema es Y, eso, ¿no? y hay otra cosa, el humor en general funciona como un caballo de Troya para conceptos complejos, Sí. ¿no? Es más fácil transmitir una idea profunda a través de la risa. Algo sucede que, creo yo, que estamos constantemente protegiéndonos, ¿no? Y creo que el cerebro es como una especie de estructura, de castillo con alcázares y cañones. Y cuando entras riéndote, es mucho más fácil modificar la forma que tenemos de ver lo cotidiano. Pues sí. Muy importante ingrediente el humor para estos lectores mutantes, ¿no? Haciendo la relación con Lo son, lo plantas son. domesticadas, así somos. Bueno, yo creo que pienso que es básico, porque al final el libro, aunque sea o sea de divulgación y quiera hablar de temas importantes y todo esto, hablamos de literatura y hablamos de pasar un buen rato, de disfrutar, de descubrir cosas, pero en sentido positivo, ¿no? Entonces, si no hay sentido del humor, yo creo que mal vamos, ¿no? Y lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que intentar, y en el momento de hacer libros es un punto de vista que sí que tomamos, que no tienes por qué ser divertidísimo, ¿no? O sea, el sentido del humor también es pues, ser flexible ante una visión de la vida, yo Claro, qué sé, o sea, no ser dogmático, el tema de divulgación, no ser un libro de texto, porque al final tampoco son libros de texto, ¿no? Es abrir puertas a la ciencia y a cosas de estas, ¿no? Entonces, el sentido del humor para mí es básico y yo creo que se publican muchos libros que no lo tienen. Incluso yo, alguna vez lo he hecho yo, ¿sabes? Que dices, ay, ¿qué estaba pensando, no? Se me ha ido de las manos, ¿no? Porque es que para mí, cuando hablábamos de felicidad, yo hablo de eso. O sea, para mí es sentido del humor, disfrutar, que te guste un libro, leerlo. ¿Sabes? Que yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? claro. Y ya Claro, está. además que el sentido del humor, algún momento alguien raptó
la idea del sentido del humor y lo asoció directamente a la risa. Y definitivamente el humor es el cambio de punto de vista, ¿no? Puedes no, o sea, uno lee los libros finales de Quino y a mí nunca me dio ganas de reír con un libro de Quino. Todo lo contrario, Bueno. quería llorar. Sin embargo, es humor, porque lo que hace es que te está presentando una realidad desde un lugar que tú no esperabas. Entonces, en la sorpresa, siempre hay humor. Así es. Así es. Sí, 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 está claro. Así. Yo estoy mirando la hora y pasa más de lo que hemos hablado, ¿no? No, lo digo porque es que yo tengo que coger un tren. Que me voy a Castellón. Castellón. Sí, o sea, ya me he dado cuenta y digo, no, bueno, yo en sí, cambio tengo que ir a la cocina 2 veces y luego alrededor de mi living y después volver aquí. Este es mi Bueno, día. pero tú eres ilustrador y tu trabajo está estar encerrado dibujando. Es verdad, es verdad. Vivo en una cueva prepandémica. Sí, es verdad. Es verdad. Aquí ya empezamos a movernos, por fin, porque es una cosa así. Y no, voy a una mesa de literatura infantil, precisamente. No sé, a ver, porque a veces dices, no sé qué voy a decir, ¿no? Así, pero bueno. Siempre hay algo. Sí, seguro, seguro. Y no Sí. sé cómo, no sé si hay preguntas, lo digo para... Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, bueno, estoy leyendo los mensajes Que no sea demasiado compleja, porque ahora nos tiran un... ¿Qué es la vida? No, Y no. se va el tren al demonio. ¿O qué es el humor? ¿No? Claro, ¿qué es el humor? Tremenda pregunta, Claro, ¿no? tienen que ser preguntas Realmente. tipo cuánto se demoraron, o qué es mejor, la hamburguesa o la pizza. No, esto ni idea. No, esa sería muy larga igual. No. Pero nada, yo creo que si no hay, todos, cada uno, Felices. calabaza, calabaza, cada Ah, uno para su casa. eso. Y al final un poco también yo quería también explicar, yo creo que en el equipo que hicimos el libro hubo muy buen feeling, ¿no? Alberto, yo no sé cómo lo viviste tú, yo que estaba como observando muy de cerca, también te lo digo, porque yo realmente estoy como, pero bueno, era Eura y Paula que trabajaban más contigo y la verdad yo creo que os entendisteis bien y fue Sí, una cosa como... son un encanto. Sí. Lo Y con son, pero un nivel de paciencia, porque yo debo ser nefasto para trabajar con mis horas y todo. Así que, mira, alguien escribe, incluiste tus personajes de Dios y el demonio en este libro. Y esto es divertido, porque los personajes de Dios y el demonio son solamente vasijas sobre los cuales yo vuelco otras cosas importantes que son la comunicación humana, las discusiones, los desencuentros, el amor, la ansiedad. Entonces, son solo vasijas y todos esos temas están en el libro. Es decir, ahora son frutas, son un tomate y una berenjena, pero son Dios y el diablo y somos nosotros. Al final, tengo la impresión de que los ilustradores siempre estamos repitiendo los personajes y pasa lo mismo con los directores de cine y los escritores. Y lo que hacen es, con el mismo personaje cambiado de nombre o a veces cambiado de piel, cuentan sus propias vivencias. Entonces sí, los incluí, pero no son evidentes. Ahora estoy recordando que los personajes salieron porque veíamos tus dosis diarias donde Tienes razón. sacas el Dios y Diablo y se nos ocurrió hacer como una réplica, sin hacer los mismos personajes, pero replicar esto de Dios y de Diablo, hacer dos personajes y luego no sé cómo acabaron, o sea que así, pero un poco la idea era este... Ahora son una mutante y otra mutante, Sí, básicamente. no sé qué son. No sé si son Constanza ha dicho dos mujeres. Yo no sé. Yo no sé, vi No dos lo sé. mujeres que les gustaba conversar y copuchar y comentar con gracia Claro, el mundo de la ciencia y me pareció muy gracioso. Ya, pero no. No creo que tengan ni género, ni sexo, ni tengan nada. O sea, que Bueno, son una cosa son así. queer. personajes. Sí, son personajes, sí. Claro, Son un sí, poco esto, los personajes de Alberto, un poco así. Sí. A ver, no los mismos, evidentemente. Así. Queer, dice Marina.
Aquí no, bueno, si te estoy viendo parece, las preguntas y ya sí, te digo, antes yo 10 minutos y me voy, o sea que sí, no. coger Aquí mi nos quedamos tren. con Constanza, Sí, sí. pedimos una Ah, hamburguesa. No, dice, Si tendrá que elegir preguntar. una planta de espíritu, ¿cuál sería? Sí. Cicuta, sin ¿Qué duda. es, O algo así. qué es planta de espíritu? No, es como decir, si tú fueras un sabor de helado, ¿qué sabor Ah, serías? ah, Vainilla. ya, Supongo que es eso. no lo sé. Supongo que es eso. Sería ají. Me gusta el ají. el ají. En España se consume ají, mucho ají. Sí, lo que no estoy segura es si se llama así. ¿Alguien que nos lo diga? No sé si... No lo sé. Porque en Latinoamérica, en Asia, sí, pero no estoy seguro si en España. Porque en Alemania utilizan el rábano como picante. Claro, el rábano Sí, picante. ahora está diciendo, yo también lo creo, que aquí también... lo que no sé es si... A ver, también han cambiado mucho las cosas desde hace 10 años, que antes, una cosa que aquí, yo no sé, pimentón, picante, y aquí usábamos un término y luego últimos años sí que han venido productos de América Latina, por ejemplo, salsas o tipos de comida que aquí ya se han aceptado más como tipo de comida, ¿eh? O sea, comida mexicana, pues aquí en España hay mucha oferta de comida, tanto de restaurantes como de productos al final, y nos llegan también plantas que nunca habíamos utilizado y la gente las incorpora en su... Yo creo que aquí sí que se utiliza, pero yo tampoco soy muy... O sea, yo no soy muy cocinera, o sea, no sé mucho de esto, que no tengo mucha idea, pero bueno, yo creo que sí. Es linda esa colonización a través del alimento. Claro, es que ahora sería otro libro ya, de cómo las plantas ya domesticadas invaden nuestra realidad, ¿no? Porque al final ahora es, o sea, puedes tomar fresas cualquier época del año, porque vienen fresas de otros puntos, o sea, cuando antes era impensable, ¿no? Y luego Exacto. otros productos que, bueno, yo recuerdo haber viajado y estar en Perú y estar en una mesa para comer y frutas que yo no había visto en mi vida. O sea, Claro. que yo digo, esto jamás, ¿no? Y Claro. poco a poco esto se va mezclando y esto dará, hay que saber dónde puede llegar. Y hay frutas tan maravillosas que, por ejemplo, Sí, aquí en este libro hablan del mangostán y que, claro, sí, nosotros no podemos conocerlo porque el viaje las destruye, ¿no? O el caso nuestro, la chirimoya, que es una fruta maravillosa y que no llega a otros lugares porque sí que llega, también... sí. Pero en España ¿Llega? hay chirimoya. ¿Hay chirimoya? Sí, Sí. sí, Ah, yo sí, pensé sí. Y de hecho desde bueno, Perú, ¿sí? te voy a dar un dato que te va a volar la cabeza, A Constanza. ver, a ver. Desde Perú hacia arriba hay una fruta que se llama guanábana. Esta La Guanábana. no. guanábana es una especie de chirimoya gigante. O sea, si te comes una chirimoya, o sea, una guanábana deben ser 10 chirimoyas. Y Ah, es, y es la delicioso. locura, la Sí. locura. Ay, Entonces qué nosotros en hambre. Chile estamos muy orgullosos con la chirimoya, vamos para arriba y nos dicen, ¿esta es chirimoya? Esta es chirimoya. Ah, bueno, Pero bueno, yo creo que nos pasamos ya del tiempo, deberíamos dejar a sí, toda esta linda Sí, gente que sí, sí, vaya sí, a por seguir eso. con sus vidas No, y y aparte nosotros, llevamos una hora casi, ¿no? sí, 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 oh, sí. Hablando, yo digo, yo no sé, Lo tiene mucho importante, interés. lo importante es que todos los que están aquí salgan corriendo a comprar 10 libros cada Sí, uno sí, esto está y, claro. sí, el resto no importa tanto, el resto no ahí importa. está. No, la verdad es que para nosotros ha sido un placer trabajar con Alberto, conocer a Alberto, trabajar con él y ya he hecho como es verdad, pero que seguiremos, mientras él quiera, nosotros seguiremos haciendo libros con él, o sea que Pues, a mí esto me chiflan y seguro. estoy ahí, feliz. Sí. Bueno, ahora tengo un poco de estrés para conseguir siempre libros que te interesen, ¿no? No, Que... no, pero ya tenemos en vista cosas divertidas, así que está Sí, todo sí, bien. sí. Por eso te digo que yo mientras él quiera, yo creo que es una forma muy chula de hacer que estos temas, no solo de ciencia, sino temas interesantes que pueden interesar a los críos y que yo creo que hacerlos con esta ilustración es brutal. O sea,
Yo estoy súper contenta, la verdad. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Ya lo discutiremos comiendo ají en España. Muy bien, a ver si puedes venir y así. Sí, no, pronto, eso ya lo tenemos, ¿no? No sé, cancelado como 500 viajes. Ya, me voy a deprimir solo. Bueno, entonces dejemos a todos. ¿Quién se quiere de cerrar esto? ¿Os vamos a hablar hasta que alguien decida que se acaba la Es que estaba charla? el chico este que decía que estaba Hola, sí. como aquí. Llevamos una hora ya, ¿no? Sí, no había problema y se pasaban un poquito. Igual estaba Un buena la poquito. conversación. Doy muchas felicidades en el chat, muchas felicitaciones para ustedes. Y bueno, yo me encargo aquí de cerrar la reunión. Estuvo muy buena ya. Sí, Ya, antes de que la cierre escribió, dice, ¿cómo lo conseguimos en UK y en México? Yo creo que en UK es facilísimo porque lo pides a través de FNAC o cualquiera de estas cadenas que te envían. Y Marina dice, en la web de Flamboyant también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, eso. Hoy en Bueno, día, y en Estados Unidos también. En Estados perdón, Unidos... soy Marina. Marina. No en la página web de Flamboyant, puntualizo. Allí encontraréis el contacto cualquiera, se me deriva a mí y yo os informo. Y en México también tenemos distribuidor, pero también os informo. Escribid y todo me llega a mí. Ya está. Ella es la jefa de los libros. La receptora del spam. Perfecto. La derivadora. Sí. Adiós. Sí, no, en la web están todos los distribuidores en América Latina y en Estados Unidos y todo esto. Entonces, siempre enviamos los libros a cada país, tenemos o un distribuidor o varios, y ellos son los que se encargan de llevar los libros a las librerías y donde sea. Así. Sí. Está bueno, pidan todos los libros de Flamboyant. Sí, todos. Bueno, pues nada, yo ya os dejo porque tengo que irme. Alberto, hemos hecho un libro con una amiga tuya que no lo sabíamos, que era amiga tuya, que es Alba Carballal. ¿Sabes quién es? Sí. Y ella Qué bueno. Sí, lo sacamos en septiembre, te digo para que lo sepas. Para que no me sorprenda. No, pero que no lo sabíamos, ¿eh? Pero es otra gran autora que también escribe novelas y también ha hecho un álbum ilustrado con nosotras de divulgación también y que esperemos que también haya continuidad, ¿no? Así. Claro, yo creo que es lindo cuando uno también tiene una casa en la que Sí. hace cosas divertidas. Sí. Sí. Ya. Ahora sí, Carmelo. Muy bien, pues nada. Sí. Hasta pronto y nada, que vaya bien. Encantada de conocerte, Constanza. Gracias igualmente. Un placer y Gracias, nada, Constanza. Nos vemos pronto, Gracias. Patricia. Y a Nos vemos pronto. todos, muchas gracias por estar aquí. Yo me abro. Chao. Chao.